La prometida francesa de mi hijo me llamó vaca fea en su idioma natal, pensando que no la entendería. Sonreí educadamente y le serví más vino. 3 horas más tarde mencioné casualmente a sus padres que a inmigración le interesaría mucho nuestra conversación. Si estás leyendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Déjame retroceder y contarte cómo descubrí que mi futura nuera no era más que una estafadora interesada en el dinero con un acento encantador. Todo comenzó en una fresca tarde de octubre en Múnich. David, mi hijo de 35 años, por fin había traído a casa a la misteriosa mujer francesa con la que llevaba saliendo 6 meses. Camille Dubois era todo lo que esperaba, según sus emocionadas descripciones. Pequeña, elegante, con ese estilo natural que las mujeres francesas parecen dominar desde que nacen. Su inglés era impecable, con un acento lo suficientemente sutil como para resultar encantador en lugar de difícil. Señora Thompson, dijo tomándome las manos entre las suyas, David me ha hablado mucho de usted. Estoy muy emocionada de conocer por fin a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Me cae bien desde el primer momento. Después de la sucesión de novias insulsas de David, que ni siquiera se molestaban en recordar mi nombre, el interés genuino de Camille por la historia de nuestra familia me parece una bendición. Me hace preguntas interesantes sobre las fotos que tengo en la repisa de la chimenea. Elogia mi cocina con lo que parece un aprecio sincero e incluso ayuda a recoger la mesa sin que se lo pida. David estuvo radiante durante toda la cena, claramente enamorado. Camille habla 5 idiomas con fluidez, se jactó apretándole la mano. Me ha estado enseñando francés, aunque soy un desastre. Oh, estás siendo modesto, se rió Camille con los ojos brillantes. Su pronunciación es, ¿cómo se dice? Entrañable. Todos nos reímos, y pensé que David por fin había encontrado a alguien digno de él, alguien con sustancia, inteligencia y calidez genuina. Alguien que podría quedarse el tiempo suficiente para que yo me encariñara con él. Esa sensación duró exactamente 47 minutos. Después de la cena, David se excusó para atender una llamada de trabajo importante. Yo estaba en la cocina cargando el lavavajillas cuando sonó el teléfono de Camille. Ella respondió rápidamente en francés, con una voz que se oía desde la sala de estar, con la naturalidad que da a creer que se está hablando un idioma privado. Lo que pasa con las suposiciones es que pueden hacerte descuidado. Pasé 4 años de mi juventud en Lyon trabajando como operarme la universidad. Puede que mi francés esté un poco oxidado, pero no lo he olvidado del todo. Y lo que escuché en los siguientes minutos me heló la sangre. «Oui, mamá», decía ella. Parece inofensiva, es mayor y está claramente desesperada por mantener feliz a su hijo. Será fácil manejarla una vez que nos casemos. Me quedé paralizada con un plato suspendido a medio camino entre la mesa y el lavavajillas. La casa es preciosa, más grande de lo que David describió. Y sí, definitivamente hay que tener en cuenta los bienes familiares. Ella mencionó que su padre les dejó una situación muy cómoda. Su risa era musical, fría. No te preocupes, ya he empezado a trabajar en el tema de la herencia. Los europeos entienden estas cosas mejor que los estadounidenses. Son muy sentimentales con el legado familiar. Mis manos comenzaron a temblar, pero me obligué a seguir moviéndome, a mantener los sonidos normales de la limpieza, mientras escuchaba a mi futura nuera diseccionar a mi familia como si fueran especímenes en un laboratorio. David es perfecto para esto, ingenuo, generoso y completamente enamorado. El permiso de residencia será sencillo una vez que nos casemos y el divorcio aún más sencillo una vez que tenga lo que necesito. 2 años como máximo. Entonces, seré libre para volver a París con la residencia permanente en la UE y suficiente dinero para vivir exactamente como yo elija. El plato se me resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos contra el suelo de la cocina. Señora Thompson, ¿se encuentra bien? Camila apareció en la puerta con el rostro lleno de preocupación. Una actuación perfecta, si no hubiera sido porque
Acababa de oír su verdadera intención en un francés cristalino. «Solo soy torpe», logré decir, arrodillándome para recoger los pedazos. Estas viejas manos ya no son lo que eran. Se apresuró a ayudarme con movimientos elegantes y considerados. «Por favor, déjeme hacerlo. No debería limpiar después de haber organizado una cena tan maravillosa». La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Esta mujer acababa de explicarle a su madre cómo planeaba manipular y finalmente robar a mi hijo, y ahora me estaba ayudando a limpiar los platos rotos, con la ternura de una nuera realmente cariñosa. «Tengo mucha experiencia en la limpieza», dijo con una risa autocrítica. «Trabajé en hoteles en París antes de conocer a David. Era un trabajo muy humilde, pero me enseñó a apreciar cuando otros se esfuerzan por mí». Otra mentira pronunciada con tanta sinceridad que casi me la creí. David regresó de su llamada, disculpándose profusamente. «Lo siento, ha habido una crisis en la profusamente. Obra, pero ya está solucionada». Observó la escena de nosotros limpiando juntos y su rostro se iluminó como en la mañana de Navidad. «Miradlos ya actuando como una familia». Camille se levantó con elegancia y tiró los restos de porcelana. «Rota, tu madre es maravillosa, chérie, tan cálida y acogedora. Me siento muy afortunada». Era buena, profesionalmente buena. Cada gesto, cada expresión, cada palabra cuidadosamente elegida estaba diseñada para reforzar la narrativa que había construido. La chica extranjera, agradecida, encantada con los valores familiares europeos y deseosa de pertenecer a ellos. De alguna manera, recuperé la voz. «Qué dulce eres. David tiene razón, ya parecéis familia». Nos acomodamos en el salón con un café, y Camille nos deleitó con lo que ahora sabía, que eran historias cuidadosamente elaboradas sobre su vida en Francia. La narrativa de la artista en apuros, la infancia difícil que le hizo apreciar la estabilidad de David, los sueños de construir una vida en Alemania con la pareja adecuada. Cada palabra estaba calculada, diseñada, para despertar el instinto protector de David y su complejo de salvador europeo. Y estaba funcionando a las 1000 maravillas. Mi hijo pendía de cada sílaba con los ojos llenos de ese amor que hace que los hombres inteligentes hagan cosas increíblemente estúpidas. «Cuéntale a mamá lo de la visa, Leronal una cosa sugirió David con delicadeza. «Quizá ella tenga alguna idea. Siempre sé. Le ha dado bien lidiar con la burocracia». Los ojos de Camille parpadearon casi imperceptiblemente, pero su sonrisa no se alteró. «Oh, es complicado pero no urgente. El visado de turista es válido durante varios meses más, y David me ha estado ayudando a entender el proceso para conseguir algo más permanente». La pausa fue perfecta, permitiendo a Brocomusalar David completar las implicaciones románticas sin que ella tuviera que mentir abiertamente. «Magistral. Estamos pensando en comprometernos pronto», dijo David tomándole la mano. «Una vez que Camille se haya instalado y se sienta cómoda con la idea de quedarse de forma permanente». «Qué bonito», dije, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. «Cuando lo sabes, supongo». Camille bajó la cabeza modestamente. «Nunca esperé encontrar a alguien como David. A veces el corazón nos sorprende, ¿no? O el corazón definitivamente se había sorprendido esa noche, pero no de la manera que ella quería decir. Cuando la velada terminó y David acompañó a Camille a su coche, me quedé en la ventana, viéndolos abrazarse. Ella le decía algo que lo hacía reír, probablemente otra hermosa mentira sobre su futuro juntos. Él parecía tan feliz, tan esperanzado, tan ajeno a que la mujer que tenía entre sus brazos no lo veía más que como un trampolín para obtener la residencia en la UE y todo el dinero que pudiera sacar de nuestra familia. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en el estudio de mi difunto marido, rodeada de 40 años de documentos financieros y 3 registros familiares, tratando de comprender exactamente qué era lo que
Camille pensaba que estaba buscando. Robert había sido un hombre prudente, metódico en su enfoque de la seguridad. Nuestros activos no eran ostentosos, pero eran sustanciales. Solo la casa valía cerca de 800,000 euros, situada en 2 áreas en uno de los barrios más codiciados de Múnich. Las ND9, carteras de inversión, las cuentas de jubilación y las pólizas de seguro de vida dibujaban un panorama de riqueza, cómoda de clase media alta. Nada extravagante, pero sin duda suficiente para tentar a alguien con los aparentes planes de Camille. Lo que más me escalofrió fue la eficacia con la que había evaluado nuestra situación. Una cena, y ya había calculado los ángulos de la herencia y las estrategias temporales. No se trataba de oportunismo impulsivo, era de predación profesional. Al amanecer, había tomado 2 decisiones. En primer lugar, no le diría a David lo que había oído. Todavía no. Estaba tan enamorado que cualquier acusación por mi parte solo lo acercaría más a ella y me convertiría en la madre celosa que no podía aceptar la felicidad de su hijo. Había visto suficientes telenovelas alemanas como para saber cómo acabaría esa historia. En segundo lugar, necesitaba saber exactamente quién era. Camille Dubois. Empecé por lo básico: Facebook, Instagram, LinkedIn. Su presencia en las redes sociales era pulida, pero escasa. En su mayoría fotos de los últimos 18 meses. No había historia profunda, ni amigos de la infancia, ni familiares etiquetados en publicaciones antiguas. Las pocas fotos de Francia eran imágenes turísticas, genéricas que podrían haber sido tomadas por cualquiera. En LinkedIn decía que trabajaba en gestión hotelera en París, pero los nombres de las empresas eran vagos y no había conexiones con compañeros de trabajo ni recomendaciones. Para alguien que supuestamente tenía 20 y tantos años y una carrera en el sector hotelero, su red profesional era notablemente escasa. Estaba sumergida en los laberintos de Internet cuando sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla y mi corazón se encogió. Por la culpa. ¿Cómo se habla con un hijo cuando se sabe algo que le devastará? Pero aún no se puede demostrar. Buenos días, mamá. Gracias de nuevo por anoche. Camille no paraba de hablar de lo maravillosa que fuiste. Seguro que sí. Es encantadora, cariño. Entiendo por qué te gusta tanto. Estoy pensando en pedirle matrimonio pronto, dijo, con voz emocionada. Quizás en Navidad. Sé que es pronto, pero cuando es lo correcto, es lo correcto. ¿Navidad? Faltaban 2 meses. Se me revolvió el estómago. Es una noticia maravillosa, David. ¿Has pensado en qué tipo de propuesta? ¿Dónde podrías hacerlo? Mientras él charlaba sobre sus planes románticos, yo calculaba plazos en mi cabeza. Si se casaban rápidamente después de las vacaciones, ella tendría su solicitud de permiso de residencia presentada en primavera. 2 años después, podría optar a la residencia permanente. 2 años más. Tarde a la ciudadanía plena. Luego el divorcio cuidadosamente programado para maximizar su parte de los bienes gananciales. 4 años. Estaba planeando destruir sistemáticamente la vida de mi hijo durante 4 años. Mamá, ¿sigues ahí? Lo siento, cariño. Estaba pensando en lo feliz que me hace esto. La mentira me salió más fácil de lo que esperaba. ¿Ya has conocido a su familia, a sus contrado padres? No, en persona, pero a veces hablamos por videoconferencia. Vive en Marsella. Su padre es un profesor jubilado y su madre trabaja en NERE, la administración local. Es una familia muy tradicional, por eso ella está siendo cautelosa con los plazos del compromiso. ¿Quieren conocerme primero? Una familia tradicional. Si realmente existían, probablemente estaban horrorizados por el plan de fraude migratorio de su hija. O tal vez estaban al tanto y la habían ayudado a destruir a una familia alemana a distancia. Suena razonable, dije con cautela. Quizá deberías visitarlos antes de Lita, proponerle matrimonio para comprender realmente de dónde viene. De hecho, tienen pensado visitarnos el mes que viene, Camille.
Quería que los conocieras antes de hacer nada oficial. Ella valora mucho la aprobación de la familia. Por supuesto que sí. Conocer a la familia de la víctima, cautivar a los padres, consolidarse como la futura nuera. Perfecta. Luego proponer el compromiso y precipitarse hacia el matrimonio antes de que nadie tuviera tiempo de hacer preguntas difíciles. Después de que David colgara, me quedé sentada mirando la pantalla de mi ordenador, sintiendo el peso de unas decisiones imposibles. Podría contratar a un investigador privado, pero eso me parecía cruzar una línea que dañaría mi relación con David, independientemente de lo que encontráramos. Podría enfrentarme directamente a Camille, pero ella era claramente experta en la manipulación, y yo solo tenía como prueba una conversación telefónica que había escuchado por casualidad. O podía ser paciente, jugar a largo plazo, dejar que ella pensara que estaba ganando mientras yo reunía la información que necesitaba para desenmascararla por completo. Fue entonces cuando me acordé de la hija menor de mi hermana Clara, que trabajaba para la Oficina Federal de Migración y Refugiados. Las conexiones familiares podían ser muy útiles cuando se necesitaba comprender el fraude migratorio. Tía Margaret, me estás poniendo en una situación muy difícil, dijo Clara con voz cautelosa al teléfono. Estábamos en nuestra cita habitual para almorzar en mi cafetería favorita, aunque hoy no prestaba mucha atención a mi ensalada. No te estoy pidiendo que hagas nada inapropiado, dije, removiendo lentamente mi té helado. Solo quiero entender el proceso general. Con fines educativos. Clara se rió a pesar suyo. Con fines educativos. Claro. Y esto no tiene nada que ver con la misteriosa novia francesa de David. Siempre has sido demasiado inteligente para tu propio bien. Me recosté en la silla y estudié el rostro de mi sobrina. Clara había heredado el agudo instinto y la actitud sensata de la familia. Si alguien podía ayudarme a manejar esta situación, era ella. Cuéntame lo que sabes, dijo en voz baja. Todo. Y así lo hice. La conversación telefónica que había escuchado, la escasa presencia en las redes sociales, la conveniente historia que tocaba todas las fibras emocionales de David. Clara escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más seria a medida que le daba más detalles. Hay señales de alarma, admitió cuando terminé. El plazo es agresivo, los antecedentes parecen superficiales, y francamente, toda la historia parece sacada del manual de indicadores de fraude matrimonial. ¿Hay un manual? Oh, cariño, hay varios. El fraude migratorio es una industria artesanal y vemos variaciones de este patrón constantemente. La diferencia suele estar en el nivel de sofisticación. Clara sacó su teléfono y me mostró una página web del gobierno. Mira esta lista de verificación. ¿Cuántas casillas cumple? Mientras revisábamos juntos los Marias indicadores, se me encogió el corazón. Camille solo era sospechosa. Era prácticamente un caso de estudio de señales de alerta de fraude matrimonial, plazos apresurados, motivación económica, antecedentes verificables limitados, diferencia de edad que favorecía a la inmigrante, manipulación emocional de la pareja alemana. La cuestión es, continuó Clara, que saber algo y demostrarlo son retos muy diferentes. Estas personas son profesionales, han estudiado a los hombres europeos, saben exactamente qué botones pulsar y son muy buenas ocultando sus huellas. Entonces, ¿qué harías tú? Clara se quedó callada durante un largo rato. Oficialmente le aconsejaría a David que se tomara las cosas con calma, hiciera las comprobaciones oportunas, e insistiera en conocer a su familia en Francia antes de comprometerse y extraoficialmente. Oficialmente reuniría pruebas, lo documentaría todo y me prepararía para la posibilidad de que para cuando tuvieras pruebas fuera demasiado tarde para impedir el matrimonio. Pero no demasiado tarde para minimizar el daño, el corazón roto de mi hijo, sus pérdidas económicas, su fe en el amor. Las repercusiones podrían durar años, quizá décadas. Algunas heridas nunca se curan del todo.
Hay algo más que debes saber, dijo Clara con cautela. Si ella hace esto de forma profesional, probablemente David no sea su primer objetivo. Estas operaciones suelen actuar en los mismos territorios y utilizar métodos similares. Puede que haya otras víctimas, otros hijos, otras familias destruidas por el encanto calculado de Camille. La idea me llenó de una furia fría que nunca antes había experimentado. ¿Cómo los encontraría? Con mucho cuidado, advirtió Clara, y de forma totalmente legal. Pero si hay patrones de comportamiento dejan rastros, solicitudes de inmigración, registros de matrimonio, procedimientos de divorcio. Toda esa información es pública si sabes dónde buscar. Cuando terminamos de almorzar ya tenía un plan. No era un plan agradable ni sencillo, pero era minucioso. Si Camille Dubois era una estafadora profesional, estaba a Conalistama, punto de descubrir que Margaret Thompson no era tan inofensiva como parecía. Esa tarde hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue a un investigador privado, que me había recomendado Clara, alguien especializado en la verificación de antecedentes con una discreción impecable. La segunda fue a mi abogado, para actualizar mi testamento y establecer algunas protecciones financieras adicionales que no tenían nada que ver con Camille y sí con estar preparada para cualquier resultado. La tercera llamada fue la más importante. David, cariño, he estado pensando en lo que me dijiste sobre la visita de los padres de Camille que viene. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, me encantaría invitarlos a cenar. Una bienvenida, adecuada a la familia. ¿Y sabes qué? Creo que debería repasar mi francés, antes de que lleguen. Quizás hacer un curso de refresco. No me gustaría que pensaran que no me estoy esforzando. El investigador privado se llamaba Marcus Webb y no se parecía en nada a lo que yo esperaba. No llevaba gabardina ni sombrero de copa, solo era un hombre afable de unos 50 años que podría haber sido el contable de cualquiera, lo cual, según resultó, era precisamente el objetivo. Las mejores investigaciones se llevan a cabo cuando nadie se da cuenta de que está siendo investigado, explicó, acomodándose en la silla frente a la mesa de mi cocina con una carpeta de cartón y una taza de café, especialmente en casos como este, en los que el sujeto ya es muy consciente de que puede estar siendo objeto de escrutinio. Habían pasado 2 semanas desde que lo contraté, y los resultados preliminares eran reveladores en el peor sentido posible. Empecemos por lo que sabemos con certeza, dijo Marcus abriendo su cruarma. Carpeta. Camille Dubois entró en Alemania con un visado de turista hace 8 meses. La dirección que indicó en sus documentos de llegada es un apartamento de alquiler a corto plazo que dejó después de 6 semanas, justo cuando habría conocido a su hijo. Así que vino aquí específicamente para encontrar marido. Eso parece. El patrón sugiere una búsqueda sistemática más que el desarrollo orgánico de una relación. Sacó una serie de fotografías. Estas son de su actividad en las redes sociales durante el mes anterior a su salida de Francia. Estaba investigando aplicaciones de citas alemanas, se unió a sitios web de relaciones internacionales y participó en foros sobre la ley de inmigración europea. Las fotos mostraban a Camille con su ordenador portátil en cafeterías de París, siempre sola, siempre trabajando en algo. Incluso en las fotos espontáneas había algo calculador en su expresión. Aquí es donde se pone interesante, continuó Marcus. La empresa para la que dice haber trabajado en París existía, pero cerró hace 3 años. Las referencias que le proporcionó a David son falsas. Los números de teléfono redirigen a un servicio de voz que reproduce mensajes pregrabados. Mi café se enfrió mientras Marcus exponía las pruebas del engaño de Camille. Un historial laboral inventado. Ninguna dirección verificable en Francia durante los últimos 2 años, y lo más condenatorio de todo, un patrón de conexiones en las redes sociales que sugería que había estado en contacto con otros hombres alemanes antes de decidirse por David. Hay más, dijo en voz baja. He encontrado pruebas de al menos 2 intentos anteriores de fraude migratorio basado en el matrimonio.
nombres. Diferentes, historias diferentes, pero la misma cara y los mismos métodos. Deslizó 2 fotografías más sobre la mesa. La primera mostraba a Camille con un hombre de unos 40 años a la salida de un juzgado de Hamburgo. La segunda era de una boda publicada en un periódico local de Baviera, en la que aparecían Marie Fontaine y su marido alemán. Ambos matrimonios duraron menos de 2 años. Ambos terminaron en divorcio con importantes acuerdos económicos. Ambos hombres se enfrentan ahora a deudas y traumas emocionales, mientras que ella desapareció con la residencia en la UE y sus bienes. Miré las fotografías con náuseas. David no lo sabe. David sabe lo que ella le ha contado, que es una ficción cuidadosamente construida. Pero, Margaret, hay algo más que debes entender. Esto no es solo un fraude, es una empresa criminal. Estamos tratando con alguien que ha destruido varias familias y no da señales de detenerse. De repente, la habitación me pareció más pequeña, con las paredes presionándonos. ¿Qué hago con esta información, Marcus? Se inclinó hacia adelante con expresión seria. Eso depende del resultado que quieras obtener. ¿Quieres evitar que David cometa un terrible error o quieres asegurarte de que Camille afronte las consecuencias de lo que ya ha hecho? Ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero ambas cosas. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos. Si actuamos demasiado rápido, podríamos asustarla y hacer que desaparezca antes de que David se dé cuenta de lo que está pasando. Si actuamos demasiado lento, significará ver cómo el fraude sigue su curso según lo previsto. Marcus sacó un gráfico con una línea de tiempo. Ella planea presentar a sus padres la semana que viene. Probablemente sean actores contratados para desempeñar ese papel. El compromiso tendrá lugar poco. Después con una propuesta de matrimonio en Navidad que les dará tiempo suficiente para una boda en Año Nuevo. Año Nuevo, ventajas fiscales, timing de inmigración y manipulación emocional. Todo envuelto en simbolismo romántico. Es de manual. Marcus cerró la carpeta y me miró directamente. La pregunta es, ¿estás preparado para jugar un juego más largo que ella? Esa tarde, me senté en mi jardín a ver cómo la puesta de sol pintaba el cielo, de tonos dorados y carmesí. En algún lugar de la ciudad, David probablemente estaba cenando con su prometida fraudulenta, discutiendo los planes de la boda, soñando con su futuro juntos. Y la semana que viene yo me sentaría, frente a unos padres falsos, hablando mi francés oxidado y fingiendo creer en una historia de amor que no era más que una elaborada estafa. Pero Camille Dubo había cometido un error crucial al elegir a nuestra familia como objetivo. Había dado por sentado que una viuda de 64 años sería fácil de engañar, demasiado educada para hacer preguntas, demasiado agradecida por la felicidad de su hijo como para investigar demasiado su origen. Estaba a punto de descubrir que esa suposición podía ser muy peligrosa. El timbre sonó exactamente a las 18 horas, y me alisé el vestido por última vez antes de abrir la puerta. Camille estaba en mi porche, flanqueada por una elegante pareja de ancianos que podrían haber sido elegidos por una agencia de casting para interpretar a unos sofisticados padres franceses. Señora Thompson, dijo Camille con una sonrisa brillante y aparentemente sincera. Me gustaría presentarle a mis padres, Henry y Margot Duois. Henry se adelantó con una cortesía de otra época. Me tomó la mano y me la besó ligeramente. Madame Thompson, es un gran honor para nosotros conocer a la madre del hombre que ha conquistado el corazón de nuestra hija. Su acento francés era perfecto, sus modales exactamente los que cabría esperar de un profesor jubilado de Marsella. Margot me abrazó cálidamente, oliendo a perfume caro y hablando en un francés rápido y entusiasta sobre lo maravilloso que era conocerme por fin. Eran buenos a nivel profesional. Por favor, pasen, dije en mi francés, deliberadamente oxidado. Pido disculpas por mi mala pronunciación. Hace muchos años que no hablo su hermoso idioma. El efecto fue inmediato y revelador. Los
ojos de Camille brillaron con algo que podría haber sido preocupación, mientras sus padres falsos intercambiaban una breve mirada. No esperaban que hablara francés, y mucho menos que captara los acentos claramente parisinos que no se purideai. Parecían en nada a los que se oyen en Marsella. David llegó cuando nos estábamos acomodando en la sala de estar, trayendo vino y flores y prácticamente radiante de felicidad. ¿No son maravillosos, mamá? Siento que he ganado una nueva familia. A medida que avanzaba la noche, desempeñé mi papel a la perfección. La encantadora, futura suegra, encantada con estas personas tan agradables, haciendo preguntas amables sobre su vida en Francia y expresando lo feliz que estaba de que David hubiera encontrado a una mujer tan maravillosa con una base familiar tan sólida, pero también estaba escuchando de verdad. Y lo que oí confirmó todas las sospechas que Marcus Webb había planteado. Las historias de Henry sobre su carrera docente eran genéricas y vagas, el tipo de detalles que cualquiera podría inventarse a partir de una búsqueda en Internet. Las descripciones de Margot sobre su trabajo en el gobierno se contradecían dentro de la misma conversación. Lo más revelador de todo fue que cuando hablaban entre ellos en francés, pensando que yo no podía entenderlos, su conversación informal revelaba conocimientos y referencias que pertenecían a París, no a Marsella. Passez-moi le sel, s'il te plaît, le dit à Margot a Henry en français. Cette nourriture a llemande et si fade. Au moins, le vin est correct, répondit Henry, tan bien en francés, même si je prefererais un bon fromage francés. Mientras tanto, en inglés, elogiaban mi cocina y expresaban su satisfacción por experimentar la auténtica hospitalidad alemana. Pero el momento que lo confirmó todo llegó durante el servicio del café. David había entrado en la cocina para ayudarme a servir el postre cuando Camille habló en voz baja con sus falsos padres en un francés rápido. «El est offensive, mais pas. Gardez les détails coherents et ne vous mettez pas trop à l'aise. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Le fils est complètement accroché», répondit Henry. «Quand voulez-vous faire la demande? La semaine prochaine, fiançailles la veille de Noël, mariage au nouvel an. Un timing emocional qui rend difícil toute objeción». Creían que estaban hablando en privado, creían que su secreto estaba a salvo. No tenían ni idea de que la inofensiva viuda alemana, que le servía café y strudel de manzana casero, entendía cada palabra calculada. Cuando la velada llegó a su fin y se preparaban para marcharse, Margot me tomó las manos con calidez. «Estamos muy agradecidos de que nuestra Camille haya encontrado a David, y a través de él a ti la familia lo es todo. ¿No crees?» «Oh, por supuesto», dije sonriendo, serenamente. «La familia es lo más importante del mundo. Haríamos cualquier cosa para proteger a las personas que amamos». Después de que se marcharan, David se quedó ayudándome a limpiar y rebosante de emoción por sus futuros suegros. Son increíbles, ¿verdad? Tan cálidos y auténticos. Ahora entiendo de dónde ha sacado Camille su carácter. Sin duda son impresionantes. Coincidí. Muy refinados. Estoy pensando en pedirle matrimonio la semana que viene, dijo con voz suave, y l'orari sonoro d'odier gordo, nerviosa. En Nochebuena como en las películas. ¿Qué te parece? Me di la vuelta. Aparentemente para llenar el lavavajillas, pero en realidad para ocultar la expresión de mi rostro. Creo que es una mujer muy afortunada por haberte encontrado, cariño. Lo que realmente pensaba era que Camille Dubois acababa de cometer su segundo error crucial. El primero fue subestimarme, el segundo fue revelar su plan mientras yo aún estaba en posición de destruirlo. Faltaban 8 días para Nochebuena. Ella tenía 8 días para creer que estaba ganando. Yo tenía 8 días para asegurarme de que lo perdiera todo. Esa noche llamé a Marcus Webb con 3 palabras. Acelera el plan. Marcus Webb llegó a mi casa a la mañana siguiente con un maletín lleno de pruebas y un plan que era a la vez elegante y despiadado. «Mañana nos ponemos en marcha», dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa de mi comedor.
Nochebuena, justo antes de la propuesta de matrimonio que David tiene prevista. Máximo impacto emocional, mínimas oportunidades de escape. Las pruebas eran devastadoras, extractos bancarios que mostraban transferencias electrónicas de víctimas anteriores de Camille, documentos de inmigración con 3 identidades diferentes, fotografías de ella con otros hombres, otras familias que había destruido. Lo más condenatorio de todo eran las conversaciones telefónicas, grabadas, entre Camille y su verdadero controlador. No unos padres falsos, sino una organización criminal especializada en el fraude matrimonial. No es solo una estafadora, explicó Marcus. Forma parte de una red. Identifican a sus víctimas, crean historias de fondo, proporcionan actores secundarios cuando es necesario y se quedan con un porcentaje de los bienes que pueden obtener. Estudié una fotografía de Camille con un hombre de unos 50 años a las puertas de un juzgado de Frankfurt. La fecha indicaba que era de hacía solo 18 meses. ¿A cuántas familias ha destruido? Que podamos demostrar a 7, pero el patrón sugiere que son más. Marcus sacó un análisis financiero que me revolvió el estómago. Según estimaciones conservadoras, ha robado más de 2 millones de euros a hombres alemanes en los últimos 5 años. 2 millones de euros, 7 familias, y David iba a ser la octava. Esto es lo que vamos a hacer, continuó Marcus. Mañana por la noche, cuando David traiga a Camille aquí para la cena de Nochebuena antes de la propuesta, tendremos algunos invitados inesperados. El plan era perfecto en su simplicidad. La agente Sarah Chen, de la Policía Federal, llegaría durante la cena, aparentemente para un seguimiento rutinario del estado del visado de Camille. Lo que realmente haría sería arrestar a Camille por fraude migratorio, basándose en las pruebas que Marcus había recopilado. El momento es crucial, advirtió. Marcus. Si es demasiado pronto, podría huir. Si es demasiado tarde, David se comprometerá con alguien que está a punto de ser arrestada. Tenemos que hacerlo a la perfección. Esa tarde realicé los preparativos de Nochebuena como una actriz ensayando para la actuación de su vida. Cociné el plato favorito de David, puse la mesa, con la vajilla de mi abuela, y envolví regalos que nunca se abrirían. Cada detalle doméstico me parecía surrealista, sabiendo lo que se avecinaba. David llamó alrededor de las preciadas 16 horas con la voz alegre y nerviosa por la emoción. Mamá, llegaremos a las 18 horas. Voy a pedirle matrimonio después de cenar, tal y como habíamos planeado. Tengo el anillo y todo lo demás. El anillo de compromiso de mi abuela, que había pasado por 3 generaciones de mujeres Thompson, ahora, a punto de ser ofrecido a una delincuente que veía a David como nada más que un sueldo. Suena perfecto, cariño, logré decir. Estoy deseando celebrarlo con vosotros. A las 17:45 sonó el timbre de mi puerta. La gente. Chen estaba en mi porche con un atuendo profesional que podría pasar por adecuado para una cena. Era más joven de lo que esperaba, con unos ojos amables que se volvían de acero cuando hablaba de los delitos de Camille. Esperaremos hasta después del plato principal, dijo en voz baja. Deja que se sienta cómoda, que piense que está a salvo. Entonces le mostraré mi placa y la arrestaré. Y David se sentirá herido y enfadado, probablemente contigo al principio por no habérselo contado antes, pero al final lo entenderá. La alternativa es ver cómo ella lo destruye económica y emocionalmente durante los próximos 2 años. A las 18 en punto, el coche de David entró en mi camino de entrada. A través de la ventana lo vi tomar la mano de Camille, probablemente para tranquilizarla en el último momento sobre el momento de la propuesta. Ella se veía radiante, segura, completamente ajena a que su carrera criminal estaba a punto de terminar en mi comedor. Es la hora, dijo la agente Chen en voz baja. Señora Thompson, la cena huele absolutamente deliciosa, dijo Camille al preso. Entrar, besándome en las mejillas al estilo francés. Llevaba un elegante vestido rojo,
que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y tenía todo el aspecto de una sofisticada mujer europea, a punto de convertirse en una novia alemana. David estaba prácticamente vibrando de nerviosismo, acariciando el bolsillo de su chaqueta, donde la caja del anillo creaba un bulto revelador. Mamá, creo que esta podría ser nuestra mejor Nochebuena. Si tan solo lo supiera, la agente Chen se había colocado en la sala de estar, fingiendo leer una revista que yo había colocado estratégicamente allí. David y Camille parecía una amiga de la familia que había venido a visitarnos durante las fiestas. ¿Quién es tu invitada?, preguntó David, mirando hacia la sala de estar. Oh, es Sara, la sobrina de mi vecina, respondí con naturalidad. Está de visita por las fiestas y no tenía ningún sitio a donde ir esta noche. Espero que no te importe que la haya invitado a unirse a nosotros. La sonrisa de Camille teró, pero capté un destello de cálculo en sus ojos. Un testigo inesperado de la propuesta no era lo ideal, pero tampoco era alarmante. Solo era un detalle más que gestionar en su velada cuidadosamente orquestada. La conversación durante la cena fluyó como una obra de teatro bien ensayada. David habló de su trabajo, de sus planes para el nuevo año y de su ilusión por construir una vida con Camille. Ella respondió con una calidez perfecta, haciendo preguntas interesantes y bromas amables que le hacían reír y caer cada vez más bajo su hechizo. Mientras tanto, la agente Chen charlaba sobre su trabajo en consultoría gubernamental y elogiaba el acento, el vestido y las encantadoras historias sobre Francia de Camille. Para cualquiera que lo viera, parecía una encantadora cena familiar, con una agradable incorporación a la lista de invitados. Pero yo observaba a Camille con atención y a medida que avanzaba la velada, noté sutiles cambios en su comportamiento, la forma en que sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia la Putallo. Agente Chen, cuando creía que nadie la miraba. La ligera tensión en sus hombros, cuando la agente Chen le hacía preguntas casuales sobre su pasado, la pausa casi imperceptible antes de responder a las preguntas sobre el estado de su visado. Los delincuentes profesionales desarrollan instintos sobre las fuerzas del orden y algo en el agente Chen estaba activando el sistema de alerta interno de Camille. Aún no podía identificar la amenaza, pero sentía el peligro. Ha sido encantador, dijo Camille cuando terminamos el plato principal, pero quizá deberíamos pensar en volver a casa pronto. Se está haciendo tarde. David parecía confundido. Pero aún no hemos tomado el postre. Pensé que podríamos intercambiar regalos. Por supuesto, dijo Camille rápidamente, con una sonrisa radiante. Solo estoy pensando en el viaje de vuelta a casa con este tiempo. No había ningún tiempo. Era una tarde clara y tranquila de diciembre, pero ella quería marcharse y quería marcharse ya. La agente Chen se levantó con naturalidad. En realidad, antes de que nadie se vaya a ninguna parte, probablemente debería presentarme como es debido. Sacó sus credenciales y su voz adquirió un tono de autoridad oficial. Agente Sara Chen, Policía Federal. Señorita Dubois, necesito hablar con usted sobre algunas discrepancias en la documentación de su visado. La transformación de Camille fue instantánea y escalofriante. La mujer cálida y encantadora desapareció, sustituida por alguien frío y calculador. Su acento desapareció por completo, revelando un alemán perfectamente fluido. No sé de qué está hablando, dijo con serenidad. Mi documentación está completamente en regla. David miraba alternativamente a una y a otra con una expresión de confusión en el rostro. ¿Qué está pasando? ¿Qué discrepancias? La agente Chen sacó su teléfono y le mostró las fotografías que Marcus había recopilado. Señor Thompson, la mujer que usted conoce como Camille Dubois se llama en realidad Christina March. Se le busca por fraude migratorio, robo de identidad y múltiples cargos de fraude matrimonial en 7 estados federales. La caja del anillo cayó de los dedos repentinamente entumecidos de David, golpeando el suelo de madera con un sonido como de sueños rotos.
El silencio que siguió a la revelación del agente Chen duró exactamente 4 segundos. Entonces David explotó. ¿Qué demonios es esto? Se giró hacia mí, con los ojos ardientes de traición y furia. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no me lo dijiste? David, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Que has estado investigando a la mujer que amo a mis espaldas, que me has estado mintiendo durante semanas. Su voz se quebró por el dolor. Confiaba en ti, mamá. La traje aquí porque confiaba en tu criterio. Y esto es lo que haces. Camille, Cristina, quien quiera que fuera, realmente se había quedado muy quieta, con la mente claramente barajando opciones y vías de escape. Pero el agente Chen se interpuso entre ella y la puerta principal, y los agentes de refuerzo ya rodeaban la casa. Señor Thompson, dijo el agente Chen con suavidad, sé que esto es impactante, pero es probable que su madre le haya salvado de años de devastación financiera y emocional. La mujer que usted conoce como Camille ha estafado a otros 7 hombres por valor de casi 2 millones de euros. David negó con la cabeza. No se equivoca. Esto es algún tipo de error. Camille. Ella no haría. Se volvió hacia ella, desesperadamente. Dígales que se equivocan. Dígales que todo esto es un horrible malentendido. Por un momento pensé que seguiría con la farsa, que intentaría una última manipulación para mantener su control sobre las emociones de David. Pero entonces miró las pruebas que se extendían por el teléfono de la gente. Chen calculó las probabilidades y tomó una decisión diferente. Se rió. Era un sonido frío y divertido que no tenía nada que ver con el acento francés musical de Camille. Cuando habló, su voz era plana, alemana y totalmente desprovista de remordimiento. Oh, David, pobre hombre dulce y estúpido. Cogió su copa de vino y dio un sorbo como si estuviera hablando del tiempo. ¿De verdad creías que alguien como yo se enamoraría de alguien como tú sin un motivo oculto? David palideció. ¿Qué? Eres aburrido, David, predecible, el tipo de hombre que cree que comprar flores y abrir puertas le hace irresistible para las sofisticadas mujeres europeas. Hizo un gesto desdeñoso. He interpretado este papel tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. La chica, extranjera, vulnerable, encantada por la estabilidad alemana, agradecida por la parda borlada, protección y la seguridad. Funciona siempre. La crueldad era sobrecogedora. No solo estaba confesando, lo estaba destruyendo por diversión. El acento, las historias sobre Francia, toda la narrativa romántica, todo era investigación y actuación. Pasé 3 semanas estudiando tus redes sociales, tus intereses, tu perfil psicológico antes de acercarme a ti en esa cafetería. Sonrió fríamente. ¿Creíste que era una coincidencia que estuviera leyendo tu libro favorito cuando nos conocimos? David se sentó pesadamente como si sus procaren piernas ya no pudieran sostenerlo. El libro, dijiste que te lo había recomendado un amigo. Reseñas de Amazon y patrones de compra de los clientes. Compré 5 libros que sabía que atraerían a hombres solitarios, divorciados de 30 y tantos años que buscaban una conexión intelectual. Se encogió de hombros. Eras la presa más fácil de la cafetería ese día. El agente Chen se acercó con las esposas preparadas. Cristina March queda detenida por fraude migratorio, robo de identidad y conspiración para cometer fraude matrimonial. Pero Cristina no había terminado con su actuación. Me miró directamente con los ojos llenos de odio genuino. ¿Crees que has ganado algo, anciana? ¿Has destruido tu relación con tu hijo para detener algo que siempre iba a terminar? De todos modos, me habría divorciado de él en 2 años. Habría cogido mi parte y habría desaparecido. Ahora pasará el resto de su vida preguntándose si todas las mujeres que muestran interés en él son solo otra estafadora. Se volvió hacia David, que la miraba como si fuera una desconocida, lo cual, por supuesto, era cierto. Tu madre no te ha salvado, David.
solo. Se ha asegurado de que nunca vuelvas a confiar en el amor. El agente Chen se llevó a Cristina esposada, pero no sin antes hacer una última revelación que cambió todo lo que yo creía saber sobre la situación. «¡Espere!», gritó Cristina cuando llegaron a la puerta principal. «¿No quieres saber quién es la verdadera Camille Dubois?». El agente Chen se detuvo. «¿Qué pasa con ella?». Cristina sonrió con malicia. «Ella es real, tiene 28 años, vive en Marsella con sus padres y trabaja en la gestión hotelera. Tal y como dije, estudié sus redes sociales durante meses y le robé su identidad poco a poco. Construí mi tapadera basándome en su vida real. Me heló la sangre. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que hay una mujer real en Norlarón, Francia, que no tiene ni idea de que le han robado la identidad, que podría recibir visitas de funcionarios de inmigración alemanes, haciéndole preguntas sobre su novio ficticio y su nombre malenonerios, familia». Los ojos de Cristina brillaban con malicia. «Estoy diciendo que tu investigación podría haber destruido la vida de una persona inocente junto con la de tu hijo». La puerta principal se cerró detrás de ellos, dejando a David y a mí solos entre los restos de la cena de Nochebuena. Se sentó inmóvil a la mesa del comedor, mirando fijamente las pruebas esparcidas de su cuento de hadas. «Destrozado. ¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «Lo que ella dijo sobre la verdadera Camille». Me hundiendo. De repente, cada uno de mis 64 años. «No lo sé. Marcus, el investigador que contraté, tendrá que investigarlo». «Marcus», preguntó David con voz monótona. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde hace 3 semanas. Desde la noche en que me llamó vaca fea en francés, pensando que no la entendía. Por primera vez, desde que el agente Chen reveló la verdad, David me miró directamente». «¿Cómo te llamó?». «Estaba hablando por teléfono con alguien en francés, explicándole cómo iba a manipularte para que te casaras con ella y luego divorciarse de ti por dinero y la ciudadanía». Lo oí todo. David se quedó callado durante un largo rato. Entonces, inesperadamente se echó a reír. Era una risa amarga, pero no del todo carente de humor. Una vaca fea. En realidad es bastante acertado, teniendo en cuenta cómo me ha engañado. David no tiene razón en una cosa. No sé si volveré a confiar en alguien. Se levantó y se acercó a la ventana desde donde podía ver el coche de la canarla, gente Chen alejándose. 3 semanas, mamá. Sabías desde hacía 3 semanas que la mujer que amaba planeaba destruir mi vida y no me lo dijiste. No me habrías creído. Quizá no, pero podrías haberlo intentado. Se volvió hacia mí y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una decepción, tan profunda que parecía dolor. En cambio, orquestaste toda esta velada. Dejaste que hiciera el ridículo. Dejaste que me emocionara con la propuesta de matrimonio. Dejaste que la trajera a nuestra casa familiar para una última actuación antes de que lo destrozaras. Todo tenía razón, y ambos lo sabíamos. Podría haber manejado esto de otra manera, haber encontrado una forma de advertirle, de protegerlo de la humillación pública de ser arrestado delante de la mujer que había estado destruyendo sistemáticamente su vida. «Intentaba protegerte», dije débilmente, mintiéndome, investigando a mis espaldas, tratándome como si fuera demasiado estúpido para manejar la verdad. David recogió la caja del anillo del suelo y la miró como si fuera algo tóxico. Era el anillo de la abuela. Sí, ella lo habría llevado puesto. Se lo habría llevado cuando se divorció de mí. El anillo de la abuela habría acabado en alguna casa de empeños o vendido por internet para financiar su próxima estafa. No se me había ocurrido, pero me golpeó como un puñetazo. 4 generaciones de historia familiar, reducidas a ganancias delictivas. David se guardó la caja del anillo en el bolsillo y se dirigió a la puerta. «Necesito tiempo para asimilar esto. David, espera. Te quiero, mamá, pero ahora mismo no puedo estar contigo. Cada vez que te mire,
Pensaré en que no confiaste lo suficiente en mí como para decirme la verdad. La puerta se cerró silenciosamente. Detrás de él, dejándome sola con los restos de la cena de Nochebuena y el la de moviar, peso de unas decisiones que habían sido totalmente acertadas y absolutamente devastadoras. Pero Cristina había cometido un último error en su despedida. Había revelado la existencia de la verdadera Camille Dubois, lo que significaba que aún quedaba un capítulo más en esta historia, una oportunidad más para encontrar algo redentor entre los escombros. Esa noche llamé a Marcus Webb con nuevas instrucciones. Encuentra a la verdadera Camille y averigua cómo arreglar esto. 2 meses después, estaba en la terminal de llegadas internacionales del aeropuerto de Múnich, sosteniendo un cartel con el nombre Camille Dubois, escrito con mi mejor letra, la verdadera Camille. Dubois era exactamente como la había descrito Cristina, 28 años, menuda, con ese estilo francés natural que no se puede fingir. Pero mientras Cristina era calculadora y fría bajo su encanto, la verdadera Camille irradiaba una calidez genuina. «Señora Thompson», preguntó en un inglés con acento, acercándose con cautela. «Soy Camille, la verdadera creo». No pude evitar sonreír. «Sí, sin duda eres la auténtica. Gracias por venir». Lo que había comenzado como un control de daños se había convertido en algo mucho más significativo. La investigación de Marcus había revelado que el robo de identidad de Cristina había causado problemas a la verdadera Camille. Las autoridades francesas la habían interrogado sobre su novio alemán ficticio. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas en espera de la investigación y su reputación en su pequeña comunidad se había visto dañada por su asociación con un fraude internacional. Pero además, descubrimos que Camille estaba lidiando con su propia crisis familiar. Su madre luchaba contra el cáncer y las facturas médicas amenazaban con arruinar a la familia. El dinero que le había ofrecido para llevarla a Múnich y darle una explicación en persona había sido aceptado con gratitud, como una oportunidad de obtener ingresos adicionales en un momento desesperado. «Sigo sin entenderlo», dijo Camille, mientras caminábamos hacia mi coche. «¿Por qué alguien querría hacerse pasar por mí? Mi vida no es tan interesante, era perfecta para sus propósitos», le expliqué. «Lo suficientemente real como para ser verificable, lo suficientemente normal como para no levantar sospechas. Estudió tus redes sociales, aprendió sobre tu trabajo, tu familia, tus intereses, y luego utilizó todo eso para crear una historia falsa. Durante los 3 días siguientes conocí a la mujer que mi hijo debería haber conocido en lugar de a la delincuente que casi le destruyó la vida. Camille era divertida, inteligente y refrescantemente honesta sobre sus propias luchas y sueños. También estaba curando un corazón roto, una relación que había terminado mal 6 meses antes, con un hombre que la había engañado con su mejor amiga. «Es extraño», dijo en su segunda noche mientras estábamos sentadas en mi jardín, compartiendo una botella de vino. «Esta mujer me robó mi nombre, mi historia, incluso mi desamor creíble. Es como si te hubieran robado tu propia identidad». «Lo siento», le dije. «Tú habrías hecho lo mismo», dijo Camille, con firmeza. «Protegiste a tu hijo. Eso es lo que hacen las madres». David había accedido a reunirse con ella en su último día en Múnich. Apenas me dirigía la palabra, pero su curiosidad por conocer a la persona real que se escondía tras las mentiras de Cristina acabó por vencer su enfado. Quedaron en la misma cafetería donde Cristina se le presentaría. Había acercado por primera vez. Un detalle que me pareció poético y un poco desgarrador. Los observé desde el otro lado de la calle mientras hablaban durante casi 2 horas, y su lenguaje corporal pasó de una formalidad incómoda a un interés genuino. Cuando David la trajo de vuelta a casa después, algo había cambiado en Preverado. Ambos. «No se parece en nada a ella», me dijo en voz baja, mientras Camille estaba en el baño. Todo lo que me parecía artificial en Cristina, las respuestas demasiado perfectas,
la forma en que siempre decía exactamente lo que yo quería oír. Camille, es todo lo contrario. Ella es auténtica. ¿Qué significa eso? Significa que mañana la llevaré al aeropuerto y luego pensaré muy detenidamente. ¿Qué quiero hacer a continuación? Lo que David decidió hacer a continuación sorprendió a todos, incluido él mismo. 3 semanas después de que Camille regresara a Francia, reservó un vuelo a Marsella. Insistió en que no era por amor, sino para ver por sí mismo la vida que Cristina había robado y tergiversado en su narrativa ficticia. Regresó 2 semanas más tarde con una nueva perspectiva sobre la confianza, el amor y la diferencia entre enamorarse de una fantasía y conectar con una persona real. No estoy preparado para nada serio, dijo durante una cena en mi casa. La primera comida que compartíamos desde Nochebuena. Pero Camila y yo vamos a seguir en contacto. Quizás nos visitemos mutuamente a ver qué surge de forma natural. ¿Y nosotros? Pregunté. ¿Estamos bien? David se quedó callado un momento. Hiciste bien en investigar sobre ella. Hiciste bien en detener el fraude, pero te equivocaste al no confiarme la verdad. Si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que basarse en la honestidad, incluso cuando la honestidad es difícil. Lo entiendo de verdad, porque si Camila y yo desarrollamos algo real, si ella acaba mudándose aquí o yo me mudo allí, necesito saber que respetarás nuestras decisiones, incluso si no estás de partores tiborarque. Acuerdo con ellas. Te lo prometo, dije, y lo decía en serio. 6 meses después, recibí una invitación de boda escrita en elegante letra francesa. David y Camille habían decidido casarse en una pequeña ceremonia en Provenza, rodeados de olivares y del auténtico campo francés que Cristina solo había fingido conocer. Mientras confirmaba mi asistencia con entusiasmo, reflexioné sobre el extraño, el viaje que nos había traído a todos hasta aquí. A veces, los peores engaños conducen a las conexiones más sinceras. A veces, proteger a alguien significa dejar que cometa sus propios errores. Y a veces, cuando crees que estás salvando una historia, en realidad, estás comenzando otra completamente diferente. La verdadera Camille Dubois no se parecía en nada a su impostora, y eso resultó ser exactamente lo que mi hijo necesitaba para aprender a confiar de nuevo en el Parián. Amor. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa. M.